Ahora vamos a ver el nervio que le da inervación a los músculos del compartimento anterior de la pierna, que básicamente va a ser el nervio peroneo profundo, que lo vimos en el video anterior cuando vimos los músculos del compartimento anterior. Entonces, para esto vamos a poner los huesos de la pierna, que es básicamente la tibia y el peroné, y los huesos del pie. Entonces, empezamos con los huesos del pie porque es más fácil dibujarlo así. Aquí está el astrágalo. Aquí está el escafoides, luego las tres cuñas, medial, intermedia y lateral. Luego está el cuboides, y aquí se alcanza a ver un poco del calcáneo, que vendría como así, y este espacio o esta concavidad es esta concavidad de aquí. Ponemos los metatarsianos, primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano, quinto metatarsiano, que tiene aquí una protrusión. Y luego ponemos las falanges, entonces falange proximal, falange distal, Aquí tenemos falange proximal, falange media y falange distal. Aquí igual falange proximal, falange media y falange distal, falange proximal, falange media y falange distal, falange proximal, falange media y falange distal. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5. Y ponemos luego la tibia y el peroné. Entonces aquí vendría la terminación de la tibia, así más o menos, y aquí vendría el peroné, la terminación del peroné, así. Entonces está la tibia, la diáfisis de la tibia, y da los platillos tibiales, y aquí está el peroné, y está la cabeza del peroné, así, básicamente. Entonces, ahora recordemos que el nervio peroneo profundo, es rama del nervio peroneo común, que antes se llamaba el ciático popliteo externo, y este es rama del nervio ciático, Entonces, recordemos que el nervio ciático va en la parte posterior, o está en el compartimento posterior del muslo, Entonces, aquí rápidamente ponemos el fémur para ubicarnos, pero va a ser una vista posterior del fémur, Entonces está el fémur, y aquí están los condilos femorales, y esto se articula aquí con los platillos tibiales. Entonces, en el video anterior, cuando vimos la fosa poplitea, que es esta parte de aquí, vimos el nervio ciático, sigue la trayectoria va a pasar por el bíceps femoral. Entonces vamos a poner el bíceps femoral. Más o menos está así, porque forma la pared una de las paredes superiores de la fosa poplitea, así. Y en el video anterior vimos, sale el nervio ciático, y pasa los tendones de los músculos que están en rotación lateral de la cadera, que los vimos en el video anterior. Entonces, ahorita no voy a poner la cadera, pero básicamente está el cuadrado femoral,
músculo así. Entonces viene el nervio ciático, este es el nodo de la cadera, pasa por encima, pero esto es una vista posterior, entonces pasa posterior al tendón del obturador interno y de los gemelos, y luego del cuadrado femoral, que es este, y la cabeza larga del bíceps pasa por encima del ciático, Este aquí se va a dividir en nervio tibial y nervio peroneo, que esto lo estoy poniendo así punteado, porque está el bíceps femoral está más posterior, pero esto es posterior, esto es anterior. Entonces el bíceps femoral va aquí, el ciático se divide en tibial y en peroneo, que el peroneo, dijimos, le da o sigue el contorno del bíceps femoral. Y aquí está el peroné. En la cabeza del peroné es donde se inserta el bíceps femoral. Y aquí el ciático poplito externo, o sea, el nervio peroneo común, que es este, le da la vuelta a la cabeza del peroné. Entonces lo que vamos a poner aquí esta ya va a ser una vista. Esta es una vista posterior. Y dijimos, el peroneo le da la vuelta. Entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí está el peroneo o el nervio peroneo común dándole la vuelta. Así, o sea, posterior, anterior. Aquí le está dando la vuelta. Y se va a dividir aquí en dos. Entonces, el nervio peroneo común o ciático poplito externo fue rama del ciático. Entonces, paso 1 es rama del ciático. Paso 2 se divide, bueno, le da la vuelta. Le da la vuelta a la cabeza del peroné. 3 se divide en rama profunda o el peroneo profundo, que es el que vamos a ver ahorita, peroneo profundo, y el peroneo superficial, que lo vamos a ver en los siguientes videos. 4, el peroneo profundo pasa anteromedial al septum intermuscular, que separa al compartimento anterior del compartimento lateral. Entonces, para esto vamos a poner un corte así transversal de la pierna. Entonces tenemos la pierna está envuelta en fascia, profunda. Esto va a ser posterior, esto es anterior, o sea, esto es anterior, esto es posterior, pero al ponerlo así, esto es anterior, esto es posterior. Aquí está posterior, aquí está anterior, aquí está medial porque aquí está la tibia, y aquí está lateral porque aquí está el peroné. Entonces ponemos los huesos, o sea, está la tibia, que está pegada aquí a la fascia. Está la tibia, está el peroné. Y entre los dos están comunicados por la membrana interósea, esta es la membrana interósea. Más hay parte de la fascia profunda que se une al borde anterior y posterior del peroné. Recordemos que el peroné tiene un borde anterior, un borde posterior y un borde interóseo. En el borde anterior se une parte de la fascia profunda y en el borde posterior también se une fascia profunda, o sea, a continuación de esto. Y esto nos separa en 3 compartimentos: compartimento posterior, que luego se divide en 2, pero lo vamos a ver más adelante, compartimento anterior y compartimento lateral. Pero estos, o sea, son cortes así, y esto que nada más pongo como una línea es el septum, que va, o sea, va hacia a lo largo de toda la pierna. Al poner la pierna aquí, o sea, todo eso está envuelto, y tenemos septum que comunica, o sea, que se une al peroné. Este es el borde anterior, aquí está el borde posterior. Entonces es como si tuviéramos así envuelto a toda la pierna, hacia toda la pierna, y hay una parte, o sea, así, está todo envuelto, pero hay una parte que se inserta así, se inserta en el borde anterior, y hay otra que se inserta aquí en el borde posterior, o sea, como si se insertara así en el borde anterior
y se inserta aquí en el borde posterior, y esto no separa los compartimentos. Entonces, en el borde anterior tenemos el septum que ya vimos así, el septum que se continúa con la fascia. Entonces, aquí estoy poniendo el septum porque el nervio peroneo profundo pasa anteromedial, anterior y medialmente por el septum. Entonces es el septum que se está uniendo al borde anterior. Aquí pasa el nervio y luego pasa anterior y medialmente. Entonces pasa anterior, aquí está anterior, y medialmente pasa por el lado medial del septum intermuscular que separa al compartimento anterior, que va a estar acá, al compartimento anterior que va a estar acá, del compartimento lateral que va a estar acá, o sea, este septum, o sea, este de aquí, el que separa el compartimento lateral del compartimento anterior. Entonces, ya que el nervio pasa anteromedial al septum intermuscular, queda profundo al extensor largo de los dedos. Extensor largo de los dedos. Entonces el extensor largo de los dedos venía de aquí, del peroné y de la membrana interósea. Y se inserta aquí en las falanges distales. Así, 1, 2, 3, 4. Entonces el nervio pasa profundo, entonces lo voy a poner así punteado porque está profundo, o sea, este músculo está anterior. Paso 6. Pasa en la superficie de la membrana interósea, en la superficie anterior de la membrana interósea. Entonces, la membrana interósea va así. Entonces, estaba el músculo que viene así. Aquí el nervio está profundo, o sea, pasa así, y el músculo viene así, por eso no lo vemos. Y luego desciende así anteriormente a lo largo de la membrana interósea. Aquí el músculo ya se está haciendo más medial, entonces aquí sí alcanzamos a ver al nervio. El nervio como desciende a lo largo de la superficie anterior de la membrana interósea. Y ahí pasa junto con la arteria tibial anterior, que la vemos en el video anterior. La arteria tibial anterior. Entonces, ya que está aquí, en la membrana interósea, ahí le da inervación a todos los músculos del compartimento anterior de la pierna, y ya que llega aquí al pie, pasa por el dorso del pie y aquí le va a dar inervación, o sea, en el dorso del pie le va a dar inervación al extensor corto de los dedos y al primer y segundo interóseo, los músculos, que ya más específico lo vamos a ver en los siguientes videos. Entonces, el nervio que le da inervación al compartimento anterior de la pierna es el peroneo profundo, que es rama del peroneo común, que es rama del ciático. Entonces viene el ciático, aquí en la fosa popltea, bueno, proximal a esto se divide en nervio tibial y nervio peroneo común. El nervio peroneo común le da la vuelta a la cabeza del peroné, aquí vemos cómo le está dando la vuelta. El nervio peroneo común también se llama ciático poplito externo, y ese da dos ramas, una rama profunda y una rama superficial. Esa es la rama profunda. La rama profunda luego pasa anteromedial al septum intermuscular que separa el compartimento anterior del lateral, queda en el compartimento anterior y desciende por la membrana interósea, por la superficie anterior de la membrana interósea. Y antes está tapado por
el extensor largo de los dedos. Y luego ya pasa por la membrana interósea. Le da inervación a los músculos del compartimento anterior, que es el peroneo terciario, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del pulgar. Y ya que llega aquí al dorso del pie, le da inervación al extensor corto de los dedos y al primer y segundo interóseo.